Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este ciclo de conferencias que realizamos con recordar el ciclo de Ciudad de Villena. Ya sabemos que son 499 años y que este ciclo de conferencias pues está organizado por la sede universitaria de la Universidad de Alicante junto al Foro Cultural El Salicornio. Pues daros las gracias una vez más por estar aquí esta tarde y noche ya con nosotros en esta conferencia, pues que apostáis por la historia y por la cultura. Cerramos con esta conferencia este ciclo. Ya sabéis que hemos tenido 3 conferencias, al año que viene más y mejor, porque es el 500, por lo tanto, pues más y mejor os emplazo ya para el año que viene. Y nada, pues agradecer a Laura y María que nos acompañen hoy. Sabemos que tenéis una agenda muy densa y es de agradecer que hayáis sacado un huequecito de vuestra agenda para estar aquí hoy en Villena, un pueblo de Alicante, vienen de Madrid, de la capital, pues para ofrecernos y contar pues, algo de lo que sabemos mucho, porque tienen un gran currículum, ya María Ángeles será la persona encargada de contaros un poco sobre su trayectoria, pero ya os puedo decir que si contáramos o leyéramos todo el currículum, quizá nos quedábamos sin tiempo para escucharlas. Así que seremos breves, porque lo importante aquí es escucharlas hoy a ellas y no a nosotras. Pues agradecer, como es el último día, pues a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado durante todo este ciclo, al Salicornio, por contar con la sede para organizar este ciclo de conferencias, al Círculo Agrícola Mercantil Villenense, porque siempre nos cede los espacios, siempre estamos aquí, y también es de agradecer, como ya he dicho, a las ponentes que están aquí presentes y las que nos han acompañado en las semanas anteriores, a María Ángeles, por en este caso representante del Salicornio, por estar aquí, por haberlas acompañado hoy todo el día con ellas y sobre todo porque ha sido la conexión entre la sede, podríamos decirlo así, y todos los ponentes y las ponentes que han participado. Así que por mi parte espero que disfrutéis de esta conferencia, Verdad y mentira sobre las brujas, la historia del siglo de oro, y paso la palabra a María Ángeles Alonso para que, como he dicho, pues nos haga un resumen de la trayectoria de María y de Laura. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos a la sede universitaria, al Círculo Agrícola Mercantil, a todos vosotros que habéis venido a escuchar a estas 2 estupendas y magníficas mujeres. Ya las vais a conocer ahora cuando empiece la charla. Y bueno, un poco quería comentar que nosotros, en el grupo del aniversario que trabajamos en el Foro Cultural del Salicornio, vino David un día con este libro que había contado su hermana, que era Pasaporte de Bruja, y realmente empecé a leerlo y yo le dije, David, yo quiero traer a estas mujeres a dar una charla en las conferencias que hacemos para el aniversario. Pero claro, cuando me pongo a leer el currículum de ellas y su trayectoria, ya no solamente su trayectoria investigadora, que es impresionante, sino también su trayectoria en el tema de la divulgación, en los vídeos que tenían, la cantidad de libros que han traído unos cuantos, pero vamos, tienen más, la cantidad de libros que tenían, en todos los programas de televisión que han salido, en todos los programas de radio,
Dije, bueno, yo lo intento, lo voy a intentar, pero no sé yo si voy a... Si a lo mejor ni siquiera me contestan, que a veces me ha pasado, ni siquiera me contestan al correo. Entonces yo les escribí, mira, nosotros somos un grupo cultural, y les estuve contando, oye, y me contestaron enseguida. O sea, que se lo agradezco, porque de verdad que hay gente que nunca me ha contestado, pero bueno, ellas me contestaron enseguida. No solamente me contestaron enseguida, sino que se ofrecieron a venir sin ningún tipo de problema. Porque para ellas, igual que le dice en su currículum, la divulgación es una parte de su trabajo. Y pasaron las Navidades, les volví a escribir y resulta que cuando les volví a escribir, para decirles ya las fechas, me dijeron, no, tiene que ser para abril, porque tenemos un curso en Portugal. Bueno, la cuestión es que dijeron que no al curso de Portugal para estar aquí en Villena, así que agradecer que estén aquí. Bueno, son 4 folios de currículum. Este es el currículum que he intentado extraer al máximo. Voy a leer algunas cosas. De todas maneras, ellas tienen todo en redes. Podéis entrar, María y Laura Lara Martínez, tienen blog, tienen Instagram, tienen Facebook, lo tienen prácticamente todo en las redes, que si os interesa más, luego cuando las escuchéis, conocerlas, pues podéis entrar y verlo. Pero de todas maneras, bueno, que sepáis que son profesoras universitarias de Historia Contemporánea y Periodismo, son historiadoras y comunicadoras de las humanidades en televisión, en radio, en todos los medios, y llevan en paralelo las 3 carreras, la de profesoras, de universitarias, las de escritoras, es evidente con los jóvenes que son, ¿vale? y de comunicadoras de las humanidades. Laura es doctora en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, galardonada con el Premio 1, con el Premio Extraordinario, obtuvo 38 matrículas de honor y le dieron el Premio Nacional de Fin de Carrera. Pero ¿qué pasó ese año? Que su hermana sacó 38 matrículas de honor y ese año tuvieron que dar 2 premios fin de carrera. O sea, son mellizas, pero tienen una vida realmente muy paralelas. En estos momentos ambas son profesoras en la Universidad de Estancia de Madrid, UDIMA, y están desde la fundación de esta universidad. Conciben la literatura como una prolongación de su labor docente, de ahí que sea el espíritu didáctico y la claridad expositiva 2 de los rasgos distintivos de su estilo. En paralelo, pues, en sus actividades docentes en España, también han impartido clases en el extranjero, en la Universidad de Harvard, en en Bulgaria, han impartido conferencias en Atenas, en Buenos Aires. Es que no. Bueno, sí, a mí se me oye. ¿Vale? Bueno, para ir acortando, aquí están todos los libros que ya se han hecho, algunos de los que han hecho, ahí tienen más: Historia Social y Políticas Contemporáneas, España Actual, El Despertar de Toledo en la Edad de Plata de la Cultura Española, Guerra de la Alcarria, Guadalajara no es Abisinia, Civilización y Culto Moderno. Estas son de Laura, que aquí están las de María. Pero bueno, a mí me gustaría destacar de ellas también una vertiente que tienen del estudio de la mujer, con libros como El estigma de Eva, la de los jeans, que no la veo por aquí, pero Princesas en jeans, y uno de los últimos libros, el último de los libros que ha sacado María, muy interesante, porque también desde la sede universitaria nosotros trajimos una obra de teatro que intentaba reivindicar la figura de esa mujer, Juana I de Castilla, y ella le ha titulado La Reina Cuerda. Así es que también lo ha traído. Y bueno, no voy a seguir porque lo que queremos aquí es oírlas a ellas, que es lo interesante. Y bueno, darles las gracias otra vez a que hayan querido estar con nosotros, y os dejamos a vosotros. Buenas tardes, gracias a María Ángeles, presidenta
del Foro Cultural El Salicornio, a Esther como directora de la sede universitaria de Villena, de la Universidad de Alicante, al Círculo Agrícola Mercantil Villenense que nos acoge, y gracias a todos, a todas las personas que estáis aquí asistiendo a nuestra conferencia, que además pues cierra, como bien han dicho, este ciclo cultural de este curso 2023-2024, y que para mí pues es un motivo de gran satisfacción el que seamos nosotras las que clausuremos este ciclo, siempre con el anhelo de volver en el siguiente y de seguir esta vinculación con la sede universitaria de Villena, de la Universidad de Alicante, y con el Círculo Agrícola y con el Salicornio, y bueno, con todos vosotros. Para nosotras fue un motivo de gran alegría cuando recibimos el correo de María Ángeles y también de Esther invitándonos a venir, y como decían ellas, pues hemos aplazado nuestro segundo viaje de este curso a Portugal, y como ya no podía ser más allá del mes de marzo, ellos querían que fuera en marzo, pues dijimos que haremos la nueva estancia como profesoras Erasmus Plus en Oporto, del Instituto Politécnico de Magisterio de Ciencias de la Educación, si Dios quiere, en el siguiente curso, porque ahora teníamos que elegir o venir a Villena o irnos en esta semana, más la anterior y la siguiente, hasta las vacaciones o incluidas, a Portugal, y no podemos estar en dos sitios a la vez, así que como la conferencia de Villena tenía que ser en esta semana, damos por muy bien empleado ese aplazamiento, y en Portugal se han quedado conformes y tranquilos. Nos han dicho que cuando vuelva el curso, el otoño, volveremos allí. Nosotras pues les hemos dado las gracias porque nos sigan esperando hasta entonces. Es un motivo de gran satisfacción para María y para mí, que somos profesoras, maestras vocacionales, el tener tantas personas que hayan venido a escuchar nuestras palabras. Creemos que verdaderamente el poder de la palabra es algo que puede transformar el mundo, también desde nuestra condición de profesoras de universidad, pero maestras que lo somos creo que desde que nacimos. Nuestra madre era maestra, es maestra, y siempre pues desde pequeñas jugábamos a eso, a que éramos maestras, es decir, que pues la posibilidad de comunicar, como nuestra abuela Pilar dice y decía cuando éramos pequeñas que íbamos a ser periodistas, es algo que nos ha acompañado siempre. Entonces el ver muchas personas que estén acompañándonos y que hayan venido a escucharnos, lejos de lo que quizás a otras personas les pueda pasar en una sala llena, nosotros nos crecemos ante una sala llena como un torero con seis toros en la plaza. Así que gracias por haber llenado este aforo completo en una sede, en un espacio tan grande como es este salón de actos. La verdad y la mentira de las brujas es un tema que nos viene acompañando a María y a mí desde hace mucho tiempo. Las brujas siempre las interpretamos y las reivindicamos desde esa condición de bruja, entendida por mujer sabia, esa acepción etimológica que se le daba a las brujas en los tiempos antiguos, antes de Jesucristo incluso. Es decir, que cuando oímos que alguien utiliza la palabra bruja de forma despectiva, peyorativa, lo animamos, y si no podemos, porque no esté la persona en contacto con nosotras, pues sí que intentamos a quien haya alrededor decir eso que ha dicho no es correcto, porque para utilizar una palabra que identifique un delito existen otros términos, pero no hace falta llamar bruja a una persona que haya cometido un delito, porque la palabra bruja en su origen era la mujer sabia y era una palabra positiva. A lo largo del tiempo se ha ido cargando el diccionario de estereotipos, de tabúes, de eufemismos, de palabras
que parecen decir una cosa, pero realmente el alma de la palabra, la esencia, es otra muy diferente. Se ha ido desvirtuando el lenguaje, sí, la semántica, el contexto de comprensión, que también influye mucho, el tono de la voz, la forma, si estás airado, si estás contento, si estás triste, tal como lo digas. Pero la palabra bruja, igual que otras que atañen a las mujeres, quizás sean las que se han llevado la parva. Nosotras somos hijas predilectas de Castilla-La Mancha, lo digo con humildad, pero el gobierno regional así nos reconoció. Hay palabras de Castilla-La Mancha que creo que la Comunidad Valenciana se entienden perfectamente. A lo mejor en otros sitios no, pero aquí sí, y es algo común y recíproco. También lo de Valencia, lo de Alicante, se entiende en Castilla-La Mancha. Bueno, pues las palabras relacionadas con las mujeres se han llevado la parva, y si ya había algo que se relacionara con el misterio, pues aún más. Si a eso incluimos el peso que la interpretación de la religión ha condicionado a lo largo del tiempo, esa idea de Eva como causante del pecado original, de que tengamos todos que trabajar con el sudor de nuestra frente y que tengamos así que sufrir a lo largo de la vida, según el relato del Génesis. Soy una persona creyente, es decir, que dejo claro que lo que diga en relación a religión no es para nada una crítica destructiva, sino constructiva, desde lo que hacemos los científicos, el interpretar y tratar de cotejar fuentes. Bueno, pues si seguimos esa genealogía religiosa, también a la mujer se la ha ido cargando de muchos estereotipos. Por eso, en este libro, Sin el estigma de Eva, la tercera novela de María Lara, pues ella desmonta muchos mitos y muchas injusticias en torno a las mujeres, poniendo como prototipo a Christine de Pizan, la primera mujer escritora profesional de la historia, que vivió la Baja Edad Media, que nació prácticamente como una princesa y que después tuvo casi que mendigar para que sus hijos comieran, pero al quedarse viuda se empodera y decide vender en el mercado los textos que escribía y sacar adelante a sus hijos. Por eso es la primera escritora profesional de la historia, y María decidió titular la novela Sin el estigma de Eva. Nosotras podemos ganarnos la vida, podemos salir adelante, sacar adelante una familia, aunque fuera en el siglo XV, aun cuando ella al principio, junto con la primera enemiga de su planteamiento vital, que era su madre, que consideraba que tenía que dedicarse a otras tareas. Por eso también la importancia en nuestros días, ahora que estamos celebrando la proximidad del 8 de marzo, que celebramos el viernes pasado, bueno, más bien que celebrar, que conmemoramos, que recordamos, pues la igualdad, el educar en igualdad a niños y a niñas, para que también luego, al llegar a la edad adulta, las oportunidades sean las mismas. Verdad y mentira de las brujas, la historia mágica del siglo de oro. Esas brujas que aparecen en la literatura cervantina, la Montiela, la Camacha, la Cañizares, protagonistas de novelas ejemplares, pero también seres que, si vemos en las representaciones pictóricas, un poco más adelante en el tiempo, en el 18, principios del 19, de Goya, pues tan pronto aparecen como la linda maestra, como esas figuras fantasmagóricas que casi nos dan miedo en los aquelarres, y una mezcla de ideas, como si se agitara un cóctel y nos llevara a pensar: ¿estas brujas son buenas? ¿Son malas? ¿Qué hicieron? ¿Por qué la Inquisición las perseguía? Esta noche pasada se ha emitido en Dimas, lo podéis ver porque lo van repitiendo, España al descubierto, el capítulo que María y yo hicimos en Toledo sobre la Inquisición, la Santa Hermandad, el origen de la Guardia Civil, aspectos de aplicación de justicia en el siglo de oro, en la época moderna, hasta llegar a la época contemporánea, y hablábamos de la Inquisición como institución que trataba de poner orden, pero que, aunque existiera la necesidad de un orden social, de un orden cívico,
pues podemos decir, como se dice en la Biblia, que ninguna muerte humana está justificada, es decir, que el daño que se hace a una persona realmente se está haciendo a toda la humanidad. María, en sus libros Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro y Pasaporte de Bruja, que vemos aquí en portada, trata de hacer justicia a las brujas, y lo hace de manera prodigiosa. Y además nos explica que las brujas no solamente eran echadas a la hoguera en España, ya digo que en España ni en ningún sitio deberían haber sido echadas a la hoguera, porque ni siquiera un criminal merece la pena de muerte, porque si no nos estamos poniendo a su nivel. Pero en Pasaporte de Bruja, en Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, María nos explica cómo las brujas en otros territorios del centro de Europa, esos territorios en los que las personas que allí vivían eran enemigas de España y de los españoles, por ejemplo de los tercios, porque estaban las guerras de religión, los conflictos entre protestantes y católicos, entre la Iglesia reformada que inicia Lutero, que sigue Calvino, Zwinglio, y la Iglesia católica encabezada por el Papa de Roma, y con España, con los herederos de los reyes católicos como principales adalides de esa defensa de la fe. No recordarle tanto y tantos episodios históricos en los que España se posiciona a favor del Papa y a favor de la religión católica, de la versión que imperaba sin que Lutero hubiera tenido que sacar los pies del tiesto y empezar una nueva interpretación del cristianismo, más personal, menos vinculada a la jerarquía eclesiástica, sin confesión, por ejemplo. Bueno, pues si vemos el panorama europeo, María explica que había territorios muy pequeños, como Liechtenstein, que prácticamente es una plaza donde proporcionalmente se quemaron más brujas que en España. Repetimos que el hecho de que otros lo hayan hecho peor que nosotros no quiere decir que eso justifique una mala acción. Pero la Inquisición no fue la causante, por ejemplo, del ajusticiamiento de Miguel Servet. Fueron los calvinistas los que lo condenaron a muerte, lo echaron a la hoguera. Él, que había descubierto la circulación menor, la circulación pulmonar de la sangre, no fue condenado a muerte por eso, sino por sus tratados sobre la Santísima Trinidad, que los protestantes no aceptaron, y al fin y al cabo da igual la causa. El hecho es que acabó muriendo víctima de ese fanatismo religioso protestante, el mejor médico del Renacimiento español y del Renacimiento europeo, pero que además era un médico de origen español. Son muchos los que han sido injustamente tratados por el tiempo histórico, no solamente por el siglo en el que vivieron, sino después, porque claro, cuando un personaje es condenado a muerte, pues sucede como la condena a muerte a Jesucristo, que al principio hubo hasta apóstoles que sintieron miedo de decir que eran sus amigos. La condena sobre las brujas se extendió durante tantos siglos que aparece la Inquisición hasta en las jotas, diciendo que es un gran invento. Y esas brujas, en muchos casos, ya digo, que las que actuaran mal, robaran niños, asesinaran, hicieran cosas y fechorías malas, no las llamamos brujas, las llamamos lo que sea el delito que hicieran, pero otras eran las médicas, las farmacéuticas de un tiempo en el que la mujer tenía prohibido pisar un centro universitario, en la mayor parte de las ocasiones pisar también una escuela, porque la economía familiar no lo permitía y además consideraban que era mejor la perfecta casada o la dama boba, siguiendo títulos de esa época del siglo de oro, que una mujer bachillera. Las mujeres con estudios daban miedo, y eso pues, casi que lo hemos podido vivir todos. No es algo que se quedara solamente en el siglo de oro. El rechazo a una mujer que sepa, como dichos como esta, sabe latín. Bueno, pues es que está muy bien saber latín, saber el máximo de lo que se pueda saber, está muy bien, no se tiene que decir con desprecio, se tiene que decir con orgullo. Y estas brujas
que incluimos en nuestros libros desde el punto de vista científico eran las dueñas, las sabedoras del control de las plantas, de la farmacopea durante milenios. Eran unos saberes que iban transmitiéndose de generación en generación, mujer tras mujer, abuelas, hijas, madres, nietas, y así durante mucho tiempo, teniendo la valentía entre ellas de confesarse esos secretos, también el hecho de que existan unos poderes extrasensoriales, que por supuesto que existen, personas con una intuición mucho más desarrollada, o que no hayan asfixiado ese niño interior que al final es como la voz de la conciencia, pero que es capaz de ver mucho más allá que lo terrenal nos ofrece. Y por otro lado, que eran mujeres que se prestaban a ayudar a su sociedad, a la sociedad que las rodeaba. Por eso, la mayor parte de ellas, cuando eran acusadas, precisamente eran acusadas por las personas a las que les habían ayudado. Por ejemplo, en los casos de la Inquisición, que María ha analizado en profundidad, creo que ha leído todos los casos de la Inquisición y ha tocado hasta mechones de pelo que aparecen en los expedientes, en los legajos inquisitoriales. Y en muchos de esos casos, ¿quiénes eran los relatores? Las relatoras eran los vecinos. Y pasó un poco como con la expulsión de los judíos en 1492. Expulsaron y delataron a personas que tenían unas riquezas, que tenían unos bienes, tanto tangibles, materiales, como intangibles, el conocimiento que atesoraban. En las brujas sucede algo similar. A veces se acusaba a personas de brujería cuando lo que se quería era que ese vecino, esa vecina, se apropiara de los recursos de esa persona y le daba igual que su vecina, que a lo mejor le había ayudado a que nacieran sus hijos, le había ayudado ante un dolor de muela, le había ayudado en tantas circunstancias, le daba igual que fuera sometida al potro de tortura o que la descuartizaran en vida para que confesara algo que no tenía que confesar, que era buena persona y que no le había hecho daño a nadie, que no tenía ningún pacto con el diablo ni con ningún ser maligno ni ninguna fuerza de las tinieblas. Fueron verdaderas atrocidades las que se cometieron, en muchos casos en nombre de Dios, porque tanto los protestantes como los católicos, la Inquisición española, que es la que se ha llevado la mala fama, pero los protestantes hacían lo mismo con la Inquisición cuando surgió en el papado antes, en el medievo, estaban intentando poner un orden social en nombre de Dios, pero estaban aplicando el quinto mandamiento, que es el de no matarás, pues ellos sí matarás. Fueron mujeres la mayoría de las víctimas, a veces también algunos hombres, que llama la atención que fueran acusados de cuáqueros, como por ejemplo el último maestro que fue ajusticiado en el siglo XIX y que lo único que había hecho era intentar educar en libertad, diríamos hoy, a sus alumnos y que sus alumnos fueran contentos a la clase, y así aparecen los expedientes como un buen maestro dicho por los alumnos, pero demasiado libertino y por tanto tenía también que ser ajusticiado. Son algunos aspectos que después, pasando los siglos y las décadas, se vuelven a ver, por ejemplo, en la depuración del magisterio español, en la guerra civil o después, o la misma Segunda República, si miramos hacia el otro signo político, al prohibirse asociaciones de padres católicos. Realmente la historia no se puede ver desde un prisma maniqueo de buenos y malos, pero hay momentos en los que aunque uno no quiera, pues sí que te hierve un poco la sangre en las venas o en las arterias y dices, ¿por qué se cargaron tanto las tintas? Y en vez de intentar sembrar paz, se puso discordia hasta el extremo de llegar a eso, a echar personas a la hoguera. Bueno, afortunadamente podemos decir que a día de hoy pues, estamos en una sociedad democrática, en un estado del derecho, del bienestar, donde se respeta mucho más, que si eso ha tenido que suceder para que hoy seamos esta España del presente y el futuro, con todos los problemas que hay, pero por lo menos existe una palabra
con 8 letras mayúsculas, que es libertad. Y eso pues también nos tiene que animar, como hacemos María y yo, a prestar nuestra voz, nuestro micrófono a estos seres que fueron castigados, que fueron silenciados y que ellos intentaron defenderse ante los tribunales de la Inquisición, del Santo Oficio. Los familiares del Santo Oficio pues resultaban en algunos casos tan implacables como los propios inquisidores. Y ahora que hemos vuelto de Navarra, que estuvimos el fin de semana dando conferencia en el Museo del Carlismo, hablábamos también de Zugarramurdi. El fenómeno de la brujería no solamente afectó a mujeres, también afectó a hombres. También hubo hombres que fueron víctimas de esas acusaciones de brujería o de magos, como el licenciado Torralba, como nos explicará María, hombres que fueron sabios y que ayudaron al poder y a los poderosos hasta que ellos decidieron soltarlos de la mano, y donde antes los utilizaban como oráculo para protegerse ante las batallas o la incertidumbre que generaba el tomar decisiones, también estos magos o brujas se portaron con ellos que el poder, ellos se portaron bien, pero el poder les pagó muy mal. O la Casandra madrileña, Lucrecia de León, una mujer que tenía visiones y que ya prácticamente, como dice María, en brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro le daba miedo dormir, porque es que eran unas visiones tan terroríficas de cosas que pasaban, que eran profecías que ella veía durmiendo. O Sor María de Jesús de Ágreda, que fue capaz, la dama azul, como se la llamaba, desde Ágreda, en Soria, teletransportarse como si fuera una figura de Second Life, un metaverso, una figura de estas de la inteligencia artificial, pues teletransportarse en tiempos de Felipe IV, el rey que aparece en Las Meninas, el padre de la infanta Margarita, la protagonista de Las Meninas. Ella, esta religiosa concepcionista, por eso la dama azul, por la capa azul de las concepcionistas, fue capaz de teletransportarse a América, y la población indígena dijo que la había visto, mientras que las monjas de su convento en la provincia de Soria decían que estaba levitando, que estaba a varios palmos del suelo en trance. Todos estos y más misterios incluyen esta verdad y mentira de las brujas, que también analizamos en Mentiras de la Historia de España, nuestra última obra conjunta editada en Espasa en Planeta. Pero como María es la brujóloga y la experta, como la nombramos en el programa Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, María Lara, la primera brujóloga, pues ella tiene la voz, la palabra y la ciencia para ampliar mucho más lo que yo he analizado. Gracias. Buenas tardes, gracias por congregarnos esta tarde, gracias al Foro Cultural El Salicornio, a su presidencia, gracias a las personas que lo componen, a María Ángeles Alonso, profesora de botánica, que además ha estado acompañando todo el día a Laura y a mí en ruta por Villena, y las plantas también forman parte del aquelarre o del botiquín de estas magas del siglo de oro, que conocían las plantas, como decían los clásicos, Cervantes en el Quijote, o como aparece en la Celestina, pues a través de las plantas curaban todos los males en un tiempo en el que la química pues no existía como hoy, aunque también es verdad que la química se nutre de plantas. Gracias al Círculo Agrícola Mercantil Villenense por alojarnos en este magnífico salón. Gracias a todas las instituciones que están colaborando en este ciclo que hoy Laura y yo clausuramos, como ha dicho Esther, a quien agradecemos que nos hayan ido comentando esta misión a lo largo de estas semanas en que hemos tenido ocasión de ir preparando el viaje, y a la Universidad de Alicante. Gracias a cada uno de vosotros y de vosotras que habéis hecho un hueco esta tarde
para estar aquí con nosotras en esta conferencia sobre la verdad y la mentira de las brujas. ¿Cómo surgió el interés por investigar a las brujas? Todos, desde niños, hemos oído hablar los cuentos de las hadas, de las brujas. Ya en nuestra mente se presentan como realidades algo diferentes. Las hadas rodeadas de bondad, las brujas siempre en la cuerda floja, en el alambre, aunque es verdad que vemos, por ejemplo, en algunas hadas, como el hada azul del cuento de Pinocho, de ese cuento italiano, como en determinados momentos se tiene que mostrar dura con esa figura de madera. Y bueno, eso es lo que me llevó en esos momentos, en 2008, 2009, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, realizando estancias como fellow en el Real Colegio en Harvard University, pues fue lo que me llevó a interesarme por el ámbito de la brujería en el Imperio Español, que estaba realizando la tesis doctoral sobre los procesos de secularización en el siglo XVII y su culminación en el pensamiento ilustrado, es decir, la erradicación del misterio que tratan de hacer los ilustrados en el siglo XVIII, pero sin embargo veía por todos sitios, también en la sociedad estadounidense, el interés que había por las brujas y por la magia y el horóscopo y otras manifestaciones, y pensaba, pero ¿para qué lucharon los ilustrados a través de la razón para quitar misterios de la existencia cotidiana? No lo consiguieron. ¿Y esas pócimas dónde se quedaron? Bueno, pues en algún sitio quedarían las pócimas. Yo pensaba, cuando ya sea doctora, entonces podré pasarme de la cara de la racionalización del misterio a investigar científicamente qué pasó con las pócimas de las brujas. Desde el 2010 somos doctoras Laura y yo, y a partir de ese momento, bueno, pues con un poco más de libertad de movimientos de investigación que lo que te ofrece la tesis doctoral, que tiene que sujetarse más a una forma, pues fue como empecé a bucear en los archivos inquisitoriales sobre el tema de la brujería, también en otras bibliotecas, tanto de España como del extranjero, y en Estados Unidos investigando a las brujas de Salem, que son pues de unas décadas después, a finales del siglo XVII, unas décadas después de las brujas de Zugarramurdi, y también, bueno, pues en otros viajes que hemos realizado como profesoras Erasmus Plus, en Bulgaria, en Polonia, pues investigando a brujas, vampiros y otras realidades que nos pueden parecer de ciencia ficción, pero que en los siglos pasados han interesado, y que cuando se producen exhumaciones de tumbas de vampiros y ves las estacas, o que los enterraban con grilletes o con hachas en el cuello, pues la verdad que te quedas alucinada de cómo hay determinadas personas que a lo largo del tiempo se han convertido en cabezas de turco o en chivos expiatorios, y se ha ejercido una especie de exorcización de los miedos colectivos, ejerciendo la violencia sobre esa persona o sobre ese grupo de personas. Recientemente, a lo largo de los últimos años, cada vez que se ha producido un proceso de rehabilitación o de reparación o restauración de la memoria de una bruja, pues me han contactado desde diversos países, desde Colombia, hablando en Radio Caracol, desde Brasil, en diversos periódicos de allí, o desde Italia, cuando por ejemplo a una mujer que en el siglo XVIII la acusaron de bruja y le quitaron todos los bienes y la mataron por bruja, pues en ese pueblo de Bentónico en Italia, pasando los siglos, en el siglo XXI se decidió investigar quién era esa mujer del siglo XVIII llamada María Bentónico, y se dieron cuenta de que no era bruja y que no sabía nada de pócimas. Y entonces decidieron poner una placa en el pueblo para recordar en positivo su figura. Y bueno, me llamaron a entrevistarme sobre el tema. ¿Qué había hecho esa mujer, María Bentónico? Pues simplemente que había llegado a una edad adulta sin casarse como se esperaba en aquel momento, y después se casó con un sacerdote que se había secularizado, que se había salido de cura. Y entonces la familia de ese cura que se había secularizado no vio con buenos ojos que se casara con una mujer, porque entonces los bienes del cura pasaban a su mujer, no pasaban a ellos.
Y entonces decidieron orquestar esa campaña de derribo de María Brentónico diciendo que era bruja, hasta que consiguieron que acabara en la hoguera. Y esa situación se ha repetido no solo en Italia, se ha repetido también en otros lugares. Lo que pasa es que siempre el fenómeno de la brujería lo vemos con los ojos de nuestra realidad más cercana. Recuerdo en esa entrevista en Colombia, en Radio Caracol, que yo estaba hablando desde el campus de la universidad, que me llamaron para entrevistarme y me preguntaban si eran brujas determinadas mujeres de telenovelas de allí, telenovelas que yo no estoy viendo ni había visto, y yo le preguntaba al periodista que en directo me estaba entrevistando, pues dígame algún rasgo más para que yo vea. Y entonces lo que más gracia me hacía es que en Colombia, cuando acabé la entrevista, el podcast, y está ahí en internet, lo titularon María Lara afirma que las brujas existen. Yo les había dicho que las cosas no son ni blancas ni negras, que hay término medio, que pusieran los matices, se escucha en antena como lo digo, pero ellos lo resumieron así después de hacerme muchas preguntas sobre las malas malísimas de los culebrones que se estaban emitiendo en esos momentos en Colombia. La brujería, como ha dicho Laura, procede del término vinculado con la mujer sabia. De hecho, en valenciano es en uno de los primeros idiomas donde va apareciendo perfilado ese concepto de mujer sabia. También en otra entrevista en Historia Nacional Geográfica hace unos años, pues lo contaba, hablaba también de, bueno, del debate que existe entre el valenciano y el catalán, que cada vez más se considera como autónomo del catalán, pero lo simplificaron y pusieron que venía del catalán, pero yo digo que había hablado también del valenciano, que además hemos hecho programas específicos sobre que no hay que considerar uno superior al otro, sino que son lenguas que tiene cada una su propio camino y sus coincidencias fonéticas y escritas, porque todos son lenguas romances, igual que el castellano. Bueno, pues viendo que en todas las civilizaciones interesan los temas de la brujería, también para el libro Pasaporte de Bruja hemos estado haciendo en otros contextos preindustriales trabajo de campo, por ejemplo en África, y hablando con misioneros de Benín, algunos de ellos desplazados en España, nos encontramos con que la brujería, que a nosotros nos puede parecer que en determinados canales pones la tele en la televisión analógica, no en TDT, y te aparecen ahí unas personas que están echando las cartas y con el tarot, y dicen, bueno, pues si no quiero no lo veo, o si no quiero leer la página del horóscopo, que no sé si la hace un redactor o la hace realmente alguien que tiene algún poder extrasensorial, pues ya está, la bruja no afecta para mi vida cotidiana. Pero eso no es lo mismo en sociedades donde tiene mucho peso la superstición, sociedades preindustriales, como vemos en algunos núcleos africanos. Y estableciendo el paralelo etnográfico, pues nos comentaban algunos sacerdotes misioneros de Benín, que en determinados poblados africanos hablar de la brujería causa espanto. De hecho, están convencidos en determinados territorios de que las brujas vuelan, tanto es así que en Suazilandia existe un departamento en la comisaría de policía solo para las brujas, y surgen regulaciones sobre los metros a los que puede volar una bruja. Podemos pensar de cómo puede suceder eso en el siglo XXI. Pero es que también en los tiempos duros, en los tiempos donde hay más hambruna, donde hay una epidemia, en África las cosas se ponen muy severas, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estuvo la epidemia de ébola, el ébola está desde 1976 causando estragos, pero os acordáis que a principios del siglo XXI hubo un momento en el que se recrudeció el ébola, incluso amenazó con llegar a Europa. En España hubo aislamiento en un hospital de Madrid, y en esos momentos muchos niños en África tuvieron que aguantar la acusación de brujos o de brujas. ¿Quiénes les hacían las acusaciones de brujos o brujas? Pues generalmente sus padrastros o sus madrastras,
y también algunos otros miembros de su familia cuando por superstición consideraban que ese niño o esa niña podía traer problemas al poblado, por ejemplo, por ser albino. También tenían miedo en determinadas comunidades del centro de África a los gemelos y los acusaban de ser brujos. También a personas, como lo que he dicho antes, del siglo XVIII, que se las trataban de quitar del medio, casos no tristes, casos sangrantes de niñas que habían soportado pues, que las quemaran con ácido, por ejemplo su madrastra, acusándola de bruja. Y bueno, todas esas circunstancias muestran cómo en tiempos de hambruna, de guerra o de recrudecimiento de la miseria, todas las personas pueden convertirse en víctimas, y cómo a lo mejor, pasando los años y la superstición no se cura, si no se abre paso la ciencia, que es el antídoto de la superstición, pues como a lo mejor con el paso de los años una víctima que sobreviva puede tener tanto resentimiento en su interior que se puede convertir en verdugo. Entonces, nos encontrábamos en esas conversaciones con los misioneros también con las acusaciones que se hacen en determinados contextos en África hacia mujeres que están solas, viudas o solteras, que llegan a la ancianidad sin ningún familiar que pueda apoyarlas, y se las acusa de propagar el SIDA en esos poblados, y ellas no tienen nada que ver con la propagación del SIDA, pero mientras la ciencia no se abre camino, pues la superstición va creciendo. ¿Por qué digo esto? Dando una conferencia en la Universidad de Alcalá hace unos años, lo propuse. Deberíamos tratar de llevar la cruzada contra la superstición a África. Puede parecer algo muy quimérico, pero en 1610 en España, con las brujas de Zugarramurdi, lo importante fue que a raíz de ese proceso un inquisidor, Alonso de Salazar y Frías, sintió escrúpulos de conciencia y pensó que las brujas iban a multiplicarse y a quintuplicarse si se seguía hablando de ellas. Por eso él propuso un pacto de silencio. No hubo brujos ni embrujadas en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Él sabía, Alonso de Salazar y Frías, que había sido uno de los 3 inquisidores que había juzgado a los brujos de Zugarramurdi, pues él sabía que había brujería y que una cosa es que no volaran, porque volaran a través de la mente, pero que eran sociedades infectadas por la superstición. Pero trató de convencer a sus compañeros de la Suprema, y lo consiguió, de que si dejaban de hablar de la brujería, disminuirían los casos de brujería en España. Y lo logró. Consiguió que fueran disminuyendo las hogueras por brujería. Pero la leyenda negra ha pesado mucho en contra de España. España tuvo 350 años más o menos de Inquisición, desde que en 1478 los reyes católicos crean el primer tribunal del Santo Oficio en Sevilla. Antes había existido una Inquisición en los estados pontificios, pero a nivel nacional, 1478, en el Reino de Castilla, es cuando se va a fijar ese primer tribunal en Sevilla, que actúa en 1481 contra los judíos, y en 1492, lamentablemente, se expulsa a los judíos, y hubo 350 años de imperio. Más o menos el imperio y la Inquisición pues fueron de la mano. El Imperio español, lógicamente, tuvo sus oscuridades, sus sombras. No todo fueron luces. No podemos justificar lo injustificable, ni la quema de una sola bruja la podríamos justificar, no la podemos justificar, es una salvajada, ni tampoco podemos justificar los métodos agresivos de conquista. Pero también tenemos que decir que las mentalidades cambian con los siglos, y que en la edad moderna la guerra estaba a la orden del día, tanto para los pueblos prehispánicos como para los europeos. Entonces, dentro de ese marco, cuando por ejemplo se dice que España o la Iglesia Católica inventó la caza de brujas, eso es falso, porque la caza de brujas
se mostró con mayor rigor en territorios protestantes. La Reforma Protestante de Lutero desde 1517, vemos como incluso Lutero es el que cambia al femenino la frase del Éxodo de a los brujos no les dejaréis vivir, a las brujas no les dejaréis vivir. Brujos ha existido, brujos y brujas han existido a lo largo del tiempo. Vemos en el Antiguo Testamento como Saúl recurre en un momento dado a la bruja de Endor, cuando en su reinado estaban prohibidas las brujas, pero el rey puede a veces hacer cosas que están por encima de la ley, aunque lo podamos considerar que no es justificable, pero ha pasado en muchos regímenes políticos que el legislador hace unas normas para todos, pero él se las salta. Bueno, pues los reyes, en esos 350 años del Imperio Español en que estuvo la Inquisición, también se dejaron llevar en algunos momentos por las supersticiones y también cayeron en sortilegios o cayeron en si estaban hechizados. Es lo que le pasa al último de los Austrias, a Carlos II, el hechizado, del que había visionarios por toda Europa, incluso por Viena, que decían cuál era el espíritu que lo estaba trastornando o que le dejaba la salud maltrecha, cuando ese motivo de que estuviera tan enfermo era el cruce continuado, la endogamia, entre generaciones de familiares que se habían ido casando y habían ido teniendo hijos, y esa endogamia provocaba unos daños genéticos que lo sorprendente es que Carlos II llegara a la edad adulta, pudiera sobrevivir a la infancia debido a esa mezcla endogámica genética que había habido en las generaciones precedentes de los Austrias. Cuando surge la Inquisición en 1478 no se preocupa por las brujas. Su centro de interés van a ser los judíos y después de 1492, con la toma de Granada por los reyes católicos, pues también los moriscos. Pero cuando ya estaba reinando Carlos V, vemos un punto de inflexión. Y es que eso que vemos en las películas de Hollywood de las brujas entrando por los tejados y las chimeneas, pues eso era una realidad en la península ibérica. ¿Cómo podían escalar esas mujeres a través de las paredes para llegar a los tejados y entrar en las casas? Bueno, es un enigma, pero eso no eran brujas, eso eran delincuentes que hacían allanamientos de morada y que atacaban especialmente a los más débiles de los domicilios, sobre todo a los niños. Llegan esas noticias de allanamientos de morada, por ejemplo, del municipio de Pareja, en Guadalajara y de otros lugares, y Carlos V empieza a mostrar mano dura con la brujería. Pero como decía Laura, la brujería debería ser separada de la delincuencia. Y es que una cosa es que tu abuela, tu madre conozcan las plantas y te transmitan ese saber, y en un tiempo en el que tú no puedes estudiar en la universidad porque no está permitido a la mujer ir a la universidad, tú a través de esas plantas y de esa imposición de las manos que te han enseñado en tu familia, trates de curar o procurar la salud en tu entorno inmediato o donde te llamen. Eso es una profesión médica, sanitaria o científica sin título. Otra de las manifestaciones de la brujería sería el de aquellas personas que a través de un sexto sentido, de la intuición o de la videncia o a través de los sueños pueden anticipar hechos que van a suceder, como le pasa al mago Eugenio Torralba o a la vidente Lucrecia de León. Ahora después hablaré de ellos. Y una tercera vertiente es la de personas que son criminales, que hacen allanamiento de morada, que atacan a los niños o a los adultos, que roban, y sin embargo se los llama brujos. ¿Pero por qué se los llama brujos? Son delincuentes. Lo que pasa es que la justicia era desigual y asimétrica. Y la Inquisición, que era el tribunal eclesiástico, pero que entregaba el brazo secular para lavarse las manos como Pilato y no contaminarse de sangre, pues la Inquisición lo que hace
es limpiar su conciencia entregando a los reos al brazo secular, pero considera que es más peligroso un astrónomo o una vidente que sueñe con el rey o con la reina, simplemente soñar, que es eso, más peligroso que una asesina que esté suelta por un pueblo. ¿Por qué? Porque ese asesino o esa asesina suelta por un pueblo ataca al pueblo llano y son considerados de una categoría inferior a los reyes. Simplemente soñar con el rey en una cuestión de lesa majestad. ¿Qué le pasó a Lucrecia de León? Pues esta mujer vivía en Madrid, venía de una familia de La Mancha, de Valdepeñas, y ella cada vez que dormía pues tenía sueños apocalípticos, presagia el desastre de la Gran Armada, de lo que se llamó la Armada Invencible en época de Felipe II, 1588, presagia la muerte de la reina. Oye hablar de ella un canónigo de Guadalajara llamado Alonso de Mendoza, que era sobrino del cardenal Cisneros, ya fallecido, que era hijo de condes, los condes de Coruña, que era canónigo y magistral y profesor en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues Alonso de Mendoza, en ese afán del Renacimiento de rescatar el saber de los antiguos, también saber botánico que venía en los libros médicos de Dioscórides o de Galeno, pues vemos cómo Alonso de Mendoza se presenta, después de enterarse de los sueños de Lucrecia de León, en su casa, en Madrid, en el siglo XVI, y le dice que va a ser su asesor, que va a ser su confesor, y que va a desarrollar un papel similar al que tuvo en Suecia el confesor de Santa Brígida, que era una mística. Lucrecia de León acepta, pero va cogiendo altos vuelos esa reunión entre la vidente y el confesor, y es que van a incluir en esa partida a un hombre de Navarra llamado Piedrola Beaumont, que quería ser el profeta de las Cortes de Navarra, porque también tenía sueños. De hecho, Lucrecia y Piedrola Beaumont dicen que ya se habían conocido en sueños antes, el primer día que los presentan. Y ahí entran también otras personas como Fray Lucas Allende, que ofrece unas tierras en La Mancha para construir un nuevo palacio donde se refugie el rey, porque piensa que va a llegar una emboscada de los franceses por el norte, por el sur van a llegar los turcos y va a desaparecer la monarquía de los Austrias. Entonces ellos quieren construir un nuevo Escorial en La Mancha, en Ciudad Real, y de ese modo se preservará la dinastía de los Austrias. Bueno, luego en realidad los Austrias desaparecieron pues en menos de siglo y medio. Pero la cuestión es que cuando Felipe II, el rey prudente, se entera de que incluso Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, está elaborando las trazas de la planta de ese nuevo Escorial en La Mancha, pues se enfada mucho y manda a recluir a Lucrecia de León y a Alonso de Mendoza, a la bruja y al confesor. El confesor acaba sus días encerrado, el que era eclesiástico, canónigo, hijo de grandes de Castilla, acaba sus días encerrado en Toledo, y Lucrecia de León es encerrada también, pero estando en prisión se descubre que está embarazada y entonces la trasladan al hospital de San Juan Bautista, del cual ella se escapa. No se sabe cómo se escapa, si por arte de magia o en un descuido de sus carceleros, pero Lucrecia de León se escapa. Hoy, cuando hemos estado visitando el castillo, la atalaya, pues en una de las paredes donde aparecen los grafitis y aparece ese barco turco del siglo XVIII, que dictó alguna persona que estuvo recluida en la atalaya, me acordaba de la historia de la mulata de Córdoba, una mujer que dicen que estaba en Cádiz, que era un reo más de la Inquisición, y que estando en la celda, la mulata de Córdoba jugó con uno de los carceleros que la vigilaban y le dijo: ¿qué ves dibujado en la pared? Y dijo: un barco. Dice: pues verás cómo me marcho en él. Y se marchó en él. Y digo, posiblemente a lo mejor la persona que dibujó el barco le pasó como a la mulata de Córdoba, que se fue desde Villena
quién sabe dónde, al país de nunca jamás. Bueno, pues esas historias mágicas nos llevan también a hablar del mago Eugenio Torralba, que aparece citado en el Quijote, donde dice Don Quijote a Sancho: acuérdate, Sancho, del verdadero caso del mago Torralba, que viajó a Roma, vio el saco de Roma por las tropas del César Carlos, de Carlos V, y después volvió a Valladolid. Precisamente las primeras palabras que aparecen en el libro Pasaporte de Bruja son relativas a una obra de Rojas Zorrilla en el siglo XVII que se llama Lo que decía ver el marqués de Villena. Y bueno, don Enrique el Nigromante fuera marqués de Villena, utilizara el título de manera errónea. La literatura habla de él como el marqués de Villena, de ese hombre que escribió el arte cisoria, el arte de manejar el cuchillo, cuando comer con cubiertos era como una cuestión mágica y parecía que si no comías con las manos pues estabas haciendo algo esotérico. Y además es que don Enrique el Nigromante nació en un pueblo de Cuenca, donde nació también nuestro bisabuelo, uno de nuestros bisabuelos maternos, Inocente, el padre de nuestra abuela Pilar, que vive en Cuenca. Nació en Torralba, Enrique el Nigromante. Allí hay también un castillo que necesita pues restauración y reconstrucción, aunque lo están intentando reconstruir, pero ya sabéis que todo eso es costoso. Y de ese Torralba como topónimo al Torralba patronímico, al Torralba apellido de Eugenio Torralba, que era también de Cuenca. Y es que Eugenio Torralba pudo estudiar, pudo hacer estancias Erasmus cuando no había estancias Erasmus en Europa, viajando por Italia, por Lovaina, bueno, por muchas universidades. Realizó un diálogo con los judíos y con los musulmanes. Él era de Cuenca, pero en Cuenca pues, vivió básicamente durante su infancia y luego en su tiempo final, porque cuando la Inquisición cogía a una persona, tiraba de sus antecedentes genealógicos y la mandaba llevar al lugar donde había nacido, y allí la confinaba y la encarcelaba, y por eso Eugenio Torralba acaba muriendo en la cárcel inquisitorial de Cuenca. ¿Qué había hecho Eugenio Torralba? Pues nada malo, era una buena persona, nunca le había hecho daño a nadie. Eugenio Torralba era una persona que, aparte de ese saber enciclopédico, tenía visiones, podríamos llamarlo viajes astrales. Él presagia el saco de Roma 5 días antes de que se produzca, en 1527. Ya era ciudad Villena en esos años, llevaba 2 años como ciudad, también concedida por Carlos V, pero Carlos V pues no se lo puso nada fácil al Papa y saqueó el 6 de mayo de 1527, lo que hizo fue saquear Roma y poner en jaque al Papa. El Papa desde ese momento le tuvo miedo, dijeron que el Papa nunca ya se había cortado la barba, se había quedado en un estado de tanta depresión después de que Carlos V hiciera el saqueo, que nunca más volvió a tener la alegría de antes, aunque lo tuvo que coronar emperador nuevamente en Aquisgrán. Antes ya había tenido otra coronación cuando los comuneros y cuando las germanías, Carlos V. Bueno, pues Eugenio Torralba decía que veía a su ángel de la guarda, que ese ángel se llamaba Cequiel, y estando en Valladolid con unos amigos, recibe de estos amigos el encargo de que les encuentre un tesoro debajo de la posada donde viven. Eugenio dice que se lo va a consultar a Cequiel, se lo consulta y les dice que no había ningún tesoro de la época de los musulmanes debajo de la posada. ¿Cuál fue el error de Eugenio Torralba? Pues ser demasiado bueno y ser demasiado confiado en esos amigos. Esos amigos de inmediato pensaron que tenía un compinche llamado Cequiel de carne y hueso y que se quería repartir el botín, y lo denunciaron ante la Inquisición a Eugenio Torralba, y a partir de ese momento pues empezó su calvario. Lo llevaron a su ciudad natal, lo encarcelaron y allí murió después de soportar muchas torturas Eugenio Torralba
cuando él lo único que había dicho es que veía de manera corpórea a su ángel de la guarda y que se llamaba Ezequiel, que ese encuentro con su ángel de la guarda se había producido después de la tertulia que había tenido en Italia con un capuchino y con un judío. Precisamente por defender la paz y el diálogo intercultural, acabó sus días en el potro de la Inquisición. Para realizar esta saga mágica de brujas, magos incrédulos en la España del siglo de oro, el pasaporte de bruja, moviéndome en un tiempo en el que se está desarrollando la revolución científica europea, con también muestras en España, como el movimiento de los novatores, de los innovadores, que van abriendo la ciencia en España, los llamo los preilustrados en otro de mis libros, pues con ese telón de fondo de falta de libertad de expresión y por otro lado de impulsos europeos de revolución científica, intentos también en España de modernización científica. Lo que pasa es que muchos médicos, farmacéuticos también cayeron en manos de la Inquisición, no solo las brujas. Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, tengo que decir que España no fue adelantada en la caza de brujas, porque de 250.000 hogueras en Alemania, en España fueron 300, que no podemos justificar ninguna de ellas, pero que la religión protestante fue más dura, con las brujas incluso. También hablaba antes del tema de los misioneros, que dicen que hoy día pues, es un problema la superstición, y nos contaban cómo en muchos poblados donde todavía no se ha evangelizado a Cristo, sin embargo, el dar a esas personas una estampa de San Miguel los libera de los miedos. San Miguel, que defendió el nombre de Dios frente a las asechanzas del demonio. Bueno, pues esas personas están atemorizadas por el vudú y entonces el llevar una estampa, aunque no conocen a Cristo, una estampa de San Miguel los protege mentalmente de esas asechanzas que consideran que son muy peligrosas. El libro lo he escrito, los libros los he escrito realizando las visitas a los archivos, pasándome horas y horas transcribiendo paleográficamente la documentación, como decía Laura, también encontrándome incluso pócimas y sortilegios, amuletos y talismanes en las cajas de varios de los archivos sin catalogar. La Inquisición fue terrible, pero inventó un método de investigación de lo social, y es que cotejaba los testimonios, lo mismo aparece contado por 4, 5 o 10 personas, guardaba las muestras, las pruebas periciales, y bueno, pues todo eso pues llevaba a que lo mismo estuviera contado por varias voces, y luego se ha conservado buena parte de esa documentación, y eso nos permite hoy hacer esa reconstrucción del estado de los hechos. También tenemos que decir que en el siglo de oro, aunque fueran homo sapiens como nosotros, pues tenían un punto de crueldad injustificable, porque los autos de fe, como vemos en la pintura del siglo de oro, eran ceremonias multitudinarias, donde se sentaba en el estrado lo más granado de la ciudad, las autoridades que representaban al rey o el rey y la reina mismos. Se ponía también a los embajadores, a los alcaldes, el estamento eclesiástico que iba a mandar a la hoguera en nombre de Dios, porque el quinto mandamiento es no matarás, y sin embargo se estaba matando desde la propia iglesia, aunque se entregara al brazo secular a esas personas, y era tanta la gente que se movía hacia las ciudades en los momentos en los que se iba a celebrar un auto de fe, que la Iglesia concedía indulgencia plenaria al que se acercara a contemplar esa escena de gente chillando en la hoguera, o personas que estaban derramando su sangre. Pues se les daba indulgencia plenaria a los que fueran, para que así fuera un castigo ejemplar. Las plazas donde se celebraban los autos de fe estaban de bote en bote, y las calles aledañas, y iban comerciantes que llevaban souvenirs para que la gente comprara rosarios, reliquias y se lo llevara de recuerdo. La gente alquilaba los balcones como si fuera una procesión
de Semana Santa, o como si fueran los toros o el teatro. La gente alquilaba los tejados y había gente con sombrillas en los tejados viendo el funesto espectáculo. Entonces, cuando pensamos o determinadas instrumentalizaciones políticas de la historia tratan de cambiar los hechos o de crear intervalos en la historia, no podemos olvidar que aunque todos éramos Homo sapiens, desde hace muchos milenios, que el ser humano y su mentalidad va cambiando a lo largo del tiempo, afortunadamente en muchas cosas, porque en el siglo de oro quizá tendrían un respeto que hoy se ha perdido a determinadas cuestiones, pero tenían también una afición o habían naturalizado tanto la crueldad que no les parecía extraño, y afortunadamente hoy a nosotros nos parece eso salvaje. ¿Qué sustancias tomaban las brujas para caer en ese estado? Bueno, este era el escudo de la Inquisición, donde aparecía el olivo, la espada y la cruz. Los reyes católicos no se preocuparon tanto por las brujas, sí su nieto Carlos V. Este es el espacio, la cárcel inquisitorial utilizada también durante la Guerra Civil en Cuenca, donde murió Eugenio Torralba, una escena del auto de fe de Pedro Berruguete. Hemos vuelto ahora, hace relativamente un mes, de Valencia, de estar allí impartiendo conferencias en el Palacio de la Diputación y realizando también trabajo de campo sobre las obras de Berruguete. Y bueno, pues esta imagen tanto de los personajes a caballo como los que llevan las lanzas, los sanbenitos, que es de los tiempos iniciales de la Inquisición, describe a la perfección lo que era un auto de fe. Pero si de ser personas normales dentro del concepto polisémico de bruja había mujeres, que no estoy hablando ni de las que fueran como enfermeras, farmacéuticas o médicas, ni tampoco de las visionarias, estoy hablando de otras brujas, las brujas macabras, que tampoco es que fueran delincuentes, pero que entraban en una situación de trance, con unas visiones negras, unas visiones siniestras, ¿qué las llevaba a esa situación? Pues sin lugar a dudas, la ingesta abusiva de determinadas plantas, de bayas, belladona y determinadas sustancias que en unas dosis pequeñas les quitaban el dolor de cabeza, en una dosis intermedia les hacían ver lucecitas, en una dosis más amplia lo raro es que no fallecieran. Cuando son recluidos en las prisiones del Santo Oficio en Logroño, los brujos de Zugarramurdi, porque el auto de fe de Zugarramurdi se produce en Logroño, muchos de esos brujos, había hombres y mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres, pues varios de ellos, muchos se enferman y varios de ellos mueren en las cárceles del Santo Oficio. Entonces, cunde la idea de que la Inquisición los ha envenenado, de que ha habido una plaga en los calabozos que solo ha afectado a los brujos de Zugarramurdi, no a otros presos comunes que hubiera allí. Mi hipótesis, la que barajo en Pasaporte de Bruja, es que ellos padecieron los estragos de una dependencia extrema a esas sustancias, y cuando les cerraron el grifo de esas sustancias los inquisidores lo pasaron tan mal que pudieron morir de ese síndrome de abstinencia agudo, porque ellos venían de pasar una intoxicación abusiva de drogas, y esa falta de las drogas los pudo conducir a unas situaciones límite en las que algunos de ellos perecieron. Alonso de Salazar y Frías, cuando recorre, después de que se haya producido la hoguera de Logroño, las aldeas del Valle de Baztán, y va viendo cómo han quedado las conciencias, se encuentra con que si en Zugarramurdi eran 12, en las semanas siguientes las personas que se declaran brujas o que declaran brujos a sus familiares o a sus vecinos son 2.000, y a la siguiente semana 3.000, que hay una auténtica plaga brujeril, una psicosis de brujas en Navarra. Navarra era el país de las brujas y no Galicia en la Edad Moderna. Y entonces él llega a la idea del pacto de silencio. Él llega a la idea del pacto de silencio y de que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar
y a escribir de ellos, porque piensa que solo el silencio podrá parar la superstición. El 75% de la población en el siglo XVII era analfabeta. Habían recibido unas dosis de catequesis, pero que estaban cogidas con alfileres. Sin embargo, la Inquisición exigía al pueblo que entendiera los dogmas. Y eso no era posible en esos momentos por el peso de la superstición y porque el 75% de la población no había tenido acceso a una educación básica. Una de las preguntas que yo me he hecho escribiendo los libros es cómo Goya pudo pintar estas escenas. Estas escenas que cuando yo estoy reconstruyendo paleográficamente, descifrando los documentos de Andalucía, de brujas en Soria, en Guadalajara, en Cuenca, en Valencia, todas repiten unos mismos rituales de vuelo: coger las escobas, elevarse por los aires, ir a un prado, tener allí el aquelarre, unas escenas negras, macabras. Confieso que en determinados momentos, cuando bajando del archivo, por ejemplo, el archivo diocesano de Cuenca o del archivo inquisitorial, después de haber leído tantas historias durante 4 o 5 horas, durante una mañana, salía a la luz del día, yo le decía a Laura, pero es que todas vuelan igual, es que todas tienen unos mismos patrones de vuelo. ¿Cómo puede ser en una época sin internet y sin posibilidad más que los pliegos del cordel y alguna obra literaria que se imprimiera, pero como todas podían decir lo mismo sin haberse puesto de acuerdo? De algún modo las brujas estaban jugando conmigo. Después, ya a la luz del día, cuando ya bajaba las escaleras de los archivos inquisitoriales y salía a la luz, decía: han intentado jugar conmigo. Pues porque lo que les pasaba a estas mujeres es que entraban en unos colocones que lo raro es que no se murieran con la intoxicación que tenían de sustancias. Pero me parecía muy sorprendente que las escenas de Goya, a principios del siglo XIX, cuando él está viendo la lacra del absolutismo, que lo llaman afrancesado cuando él es patriota, pero lo que quiere es que se modernice el sistema español y que acabe el antiguo régimen y que no haya censura y que se modernice, bueno, que haya más libertad. Pues digo, pero ¿cómo Goya presenta unas imágenes que yo las he visto gráficamente a través de la escritura en los archivos? Es decir, no he visto el cuadro en el siglo XVII porque el inquisidor no hacía dibujos, pero sin embargo lo que está descrito es esto. Bueno, pues encontré la pista en los diálogos de Goya con algunos amigos suyos, como Leandro Fernández de Moratín, el del Sí de las Niñas, que también fue acusado de afrancesado injustamente. Leandro Fernández de Moratín, antes de que estalle la Guerra de la Independencia, se reunía con frecuencia con Goya y hacían tertulias histórico-artístico-literarias, y lo que decía era que quería reeditar la relación de sucesos de las brujas de Zugarramurdi, que había impreso un tal Juan Montgastón en 1610, pero que claro, que era una tirada muy corta, y él quería reeditar el auto de las brujas de Zugarramurdi. Y claro, Moratín se lo estaba leyendo y en esas conversaciones se lo debió contar a Goya. Y Goya, que estaba cada vez más asqueado de la situación política y que estaba cada vez más enfermo con el problema de sordera, ya vivía en la Quinta del Sordo, con el problema del saturnismo que le venía de la ingesta involuntaria, las brujas eran ingesta voluntaria, él era ingesta involuntaria de plomo, porque tenía la costumbre de chupar el pincel mientras estaba pintando, y eso le llevaba a ingerir involuntariamente plomo. Bueno, pues esas circunstancias del fallo del organismo que va a empezar a sentir Goya, no solo de los oídos, sino también a nivel neurológico y en general de su cuerpo, pues lo va a llevar a pintar estas escenas tan tremendas, escenas que estaban directamente sobre las paredes de la Quinta del Sordo, como para tenerlas en tu comedor. Son escenas, el perro semihundido que se lo está tragando la tierra, los hombres que se están matando a bastonazos, y luego las escenas de los aquelarres y de las brujas. Estuvimos viendo hace 2 años una exposición monográfica de las pinturas negras de Goya en el Museo del Prado,
donde había un pianista que interpretaba como una música no melodramática, sino una música que llamaban como música mental, y era como para salir corriendo, porque es que entre las escenas en la oscuridad y luego la música que parece que te iba a recibir el vampiro, o sea, que daba bastante miedo. Pero bueno, es ese el ambiente del ruido interior de Goya, atormentado por tantas circunstancias que quería cambiar en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. Y por eso estas pinturas negras tienen tanto verismo, porque es el reflejo de las conversaciones con una persona que ha leído el auto de fe de Logroño. También Goya en algunas de sus series juega con el sarcasmo, por ejemplo en Los Caprichos, cuando presenta a dos brujas volando en escoba monstruosas y la llama la linda maestra, pues está hablando de los límites que se les ponían a las mujeres para poder educarse o para poder llevar una vida que sin embargo a los hombres sí que les estaba de algún modo más permitida. Y por tanto, como decía, la historia está marcada por las mentalidades de cada época, que son diferentes, la perspectiva con la que miramos el tiempo, las gafas desde las que miramos el tiempo, la óptica desde la que nosotros percibimos nuestra propia